¿Alguna vez te has preguntado sobre los misteriosos elementos en las casas antiguas? En este video, 22 características históricas del hogar que han desaparecido, descubrirás por qué dejaron de existir. Pero, ¿cuándo fue la última vez que viste una pequeña puerta o un embudo de metal? Quédate para averiguarlo. En pleno siglo XX, los rincones para teléfonos no eran solo curiosidades arquitectónicas, representaban el pináculo de la vida moderna. Imagina esto, un acogedor nicho, cuidadosamente diseñado dentro de tu hogar, donde cada llamada telefónica se convertía en un evento. No solo marcabas un número, lo vivías, con una pequeña repisa para tu agenda de contactos y un asiento para las largas conversaciones. Estos espacios eran más que funcionales, eran el corazón de la comunicación doméstica. Piensa en la anticipación de marcar un número en un teléfono de disco, cada clic aumentando la emoción del momento. Pero, hablando de tesoros ocultos del pasado, ¿alguna vez has notado esas pequeñas puertas misteriosas en los costados de las casas antiguas? ¿Para qué podrían haber sido usadas? Detén ese pensamiento, porque a continuación desvelaremos el secreto de las compuertas de carbón y su sorprendente papel en la vida cotidiana. Ahora, desvelemos el misterio detrás de esas pequeñas puertas, a menudo pasadas por alto, en los costados de las casas antiguas. Estas eran compuertas de carbón, esenciales antes de la llegada del gas natural y la calefacción eléctrica. Imagina una fría mañana de invierno, con tu única fuente de calor siendo un horno de carbón en el sótano. El carbonero llegaba, abría esa pequeña puerta y entregaba el combustible vital sin necesidad de entrar en tu casa. No solo eran convenientes, eran esenciales para la supervivencia. Estas compuertas moldearon incluso la arquitectura de los hogares, con sótanos diseñados específicamente para almacenar ese tesoro negro y pesado que mantenía encendida la chimenea. Pero, a medida que la tecnología avanzó, las compuertas de carbón se convirtieron en reliquias de una época pasada, al igual que otro curioso elemento de los hogares antiguos, el cableado de perilla y tubo. Pero antes de sumergirnos en sus detalles, ¿te has preguntado cómo llegó la electricidad por primera vez a los hogares? Quédate, porque lo que viene es una historia de innovación mezclada con un toque de peligro. Antes de los sistemas eléctricos modernos, el cableado de perilla y tubo era la tecnología revolucionaria que iluminó los hogares de todo el país. Imagina finales del siglo XIX, una época en la que la electricidad era más magia que ciencia. Los cables de cobre desnudo corrían a través de perillas y tubos de cerámica, cuidadosamente colocados dentro de paredes y techos. Era un tiempo emocionante. Imagina encender una luz eléctrica por primera vez y ver cómo una habitación se iluminaba al instante con el toque de un interruptor. Pero con esa emoción vinieron riesgos. Este sistema carecía de conexión a tierra, lo que creaba peligros potenciales de incendio, y a medida que el aislamiento se deterioraba con el tiempo, los riesgos solo aumentaban. Era como los primeros días del Internet, nuevo, emocionante, pero lleno de desafíos que pronto se hicieron evidentes. Sin embargo, para muchos, el recuerdo del cableado de perilla y tubo evoca una ola de nostalgia, recordándonos una época en la que los hogares estaban verdaderamente conectados con el futuro. Pero, hablando del pasado, ¿alguna vez te has preguntado cómo la gente mantenía fresca la leche antes de que los refrigeradores fueran comunes? Exploremos la ingeniosa solución conocida como las puertas para leche. Mucho antes de que los refrigeradores se convirtieran en un elemento básico en cada hogar, las puertas para leche ofrecían una solución ingeniosa a un desafío diario. Imagina despertarte con el tintineo de botellas de vidrio, recién entregadas, y esperando en un pequeño compartimento aislado construido en la pared exterior de tu casa. Estas puertas no solo eran convenientes, formaban parte de un ritual matutino. Visualiza asomarte por la puerta para encontrar tu leche, fresca y lista para el desayuno. No era solo una necesidad práctica, sino también un pequeño placer, un momento de anticipación que muchos aún recuerdan con cariño. Algunas puertas para leche incluso incluían características únicas, como estantes inclinados para mantener las botellas en posición vertical, y sistemas de drenaje para manejar derrames, asegurando que la leche se mantuviera fresca por más tiempo. Pero estas puertas no eran la única solución ingeniosa de su tiempo. Las porches para dormir ofrecían otra manera creativa de lidiar con el calor de las noches de verano. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era dormir bajo las estrellas sin salir de la comodidad de tu hogar? Sigue viendo mientras exploramos el sereno mundo de las porches para dormir. Imagina un tiempo antes del aire acondicionado, cuando el único alivio del calor sofocante del verano era el aire fresco de la noche. Los porches para dormir eran la solución.
Grandes santuarios con mosquiteros donde las familias podían escapar del calor agobiante. Visualiza quedarte dormido bajo las estrellas, con la suave brisa susurrando a través de las pantallas y el sonido de los grillos arrullándote. Estos porches solían ser el lugar más preciado de la casa durante los meses de verano. Las familias movían sus camas o catres al porche, convirtiéndolo en un dormitorio temporal. Era un lugar donde los niños soñaban bajo el suave zumbido de un ventilador de techo, y los adultos encontraban paz después de un largo día caluroso. El aroma de jazmín o madre selva podía colarse, añadiendo a la tranquila atmósfera. Y hablando de volver al pasado, ¿alguna vez has notado esas pequeñas herramientas resistentes cerca de la puerta en las casas antiguas? Exploremos la historia detrás de los limpiabotas y su papel en mantener las casas limpias. Al acercarte al umbral de una casa antigua, podrías notar una pequeña herramienta metálica, un limpiabotas. En una época en la que las calles no estaban pavimentadas y los inviernos eran duros, estos dispositivos resistentes eran esenciales para mantener la casa limpia. Imagina regresar de un largo día, tus botas cubiertas de barro, y detenerte en la puerta para limpiarlas. Estos limpiabotas, a menudo hechos de hierro forjado o fundido, estaban diseñados para soportar años de uso intensivo. Algunos incluso presentaban diseños intrincados, reflejando el estilo personal del dueño de la casa mientras cumplían un propósito práctico. Aunque hoy puedan parecer un detalle menor, los limpiabotas eran una parte crucial de la vida diaria, asegurando que la suciedad del mundo exterior permaneciera fuera. Pero estos no son los únicos tesoros ocultos de las casas antiguas. ¿Alguna vez te has preguntado para qué servían esas pequeñas ranuras en las paredes del baño? Quédate para descubrir la curiosa historia de las ranuras para cuchillas de afeitar. En las casas antiguas, una pequeña ranura en la pared del baño guardaba un secreto histórico, una solución segura para desechar las cuchillas de afeitar usadas antes de la llegada de las desechables. Imagina la conveniencia de simplemente deslizar tu cuchilla usada en la ranura, sabiendo que quedaría almacenada de forma segura en una cámara sellada dentro de la pared. A lo largo de los años, estas ranuras acumulaban cientos de cuchillas, convirtiendo las paredes en cápsulas del tiempo ocultas de la vida cotidiana. Era una solución ingeniosa, asegurando seguridad en una época donde esos detalles eran cruciales. Pero esta no era la única característica inteligente de las casas antiguas. Las ranuras para cajas de hielo de madera ofrecían otra mirada al pasado. Antes del lujo de los refrigeradores eléctricos, mantener la comida fresca era un desafío diario. Ahí entraban las cajas de hielo de madera, una maravilla de la practicidad. Imagina un pesado gabinete aislado en tu cocina, manteniendo tus perecederos frescos solo con bloques de hielo. Pero, ¿cómo llegaba el hielo allí? A través de una pequeña ranura en la pared, usualmente cerca de la puerta trasera. El repartidor de hielo llegaba con sus pinzas metálicas tintineantes, maniobrando cuidadosamente los pesados bloques a través de la ranura y dentro de la caja de hielo. Era una rutina tan confiable como la visita del lechero. ¿Recuerdas escuchar historias de tus abuelos sobre la emoción de la llegada del repartidor de hielo? El aire fresco y húmedo que te recibía al abrir la puerta de la caja de hielo, o el lento y constante derretimiento del hielo en una bandeja debajo. Es un recordatorio nostálgico de la ingeniosidad del pasado y los simples placeres que venían con ella. Y hablando de encantadores detalles de antaño, ¿has notado esas elegantes ventanas sobre las puertas en las casas antiguas? Acompáñanos mientras retrocedemos en el tiempo y descubrimos la belleza práctica de las ventanas de travesaño. Las ventanas de travesaño, esas elegantes semicirculares o rectangulares sobre las puertas, eran más que decorativas. En una época antes del aire acondicionado, estas ventanas desempeñaban un papel crucial en mantener un hogar cómodo. Imagina un cálido día de verano, con la ventana de travesaño abierta, permitiendo que una refrescante brisa circulara por la casa, mientras el aire cálido escapaba por los conductos superiores. Estas ventanas eran particularmente comunes en climas cálidos, donde la ventilación natural era clave para mantenerse fresco. También aportaban luz adicional, iluminando espacios que de otro modo se sentirían oscuros o confinados. Algunas ventanas de travesaño estaban adornadas con hermosos vitrales, proyectando patrones intrincados de luz en pisos y paredes. No eran solo funcionales, eran un testimonio de una época en la que los hogares se diseñaban con belleza y practicidad en mente. Y hablando de épocas pasadas, ¿alguna vez te has preguntado cómo era la vida en los grandes hogares de la era victoriana? Adentrémonos en el pasado y exploremos el encanto y la importancia de las salas de estar.
Pero, cuando hablamos de características lujosas en el hogar, nada se compara con la elegancia de una bañera con patas. ¿Curioso por aprender más sobre estas icónicas bañeras? Quédate, porque estamos a punto de sumergirnos en su rica historia. Las bañeras con patas, con su diseño ornamentado y sensación de lujo, eran un símbolo de estatus y elegancia. Fabricadas en hierro fundido o porcelana, permitían una inmersión total, ofreciendo una experiencia de baño relajante y rejuvenecedora. ¿Recuerdas la sensación del fresco esmalte contra tu piel al sumergirte en el agua tibia? ¿O el sonido del agua resonando mientras llenaba la profunda tina? El diseño elevado no solo ahorraba espacio, sino que también añadía un toque de grandeza victoriana a los baños. Tal vez recuerdes una época en la que tú o algún familiar se relajaba en una de estas bañeras, rodeado de vapor y jabones perfumados, dejando que las preocupaciones del día se desvanecieran. Más allá de su practicidad, las bañeras con patas eran también una declaración de riqueza y un elemento esencial en los hogares acomodados, convirtiéndose en la pieza central de los baños de antaño. La despensa del mayordomo era más que un espacio de almacenamiento, era el centro de mando del hogar. Aquí, el mayordomo y el personal preparaban comidas, pulían la platería y organizaban los eventos del día. A menudo ubicadas entre la cocina y el comedor, estas despensas estaban diseñadas para la eficiencia, con armarios empotrados, cajones térmicos e incluso compartimentos ocultos para objetos de valor. El mayordomo ordenaba meticulosamente la porcelana fina, cubiertos de plata y copas de cristal, asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado para la próxima cena elegante. Imagina el murmullo de actividad mientras se emplataban las comidas, se mezclaban cócteles y se añadían los últimos toques a cada platillo antes de servirlo. La despensa del mayordomo era un distintivo de los hogares grandiosos, reflejando tanto el lujo como la atención meticulosa a los detalles de la época. Pero esta no era la única característica diseñada para mantener todo en orden. ¿Alguna vez has visto una puerta partida en dos? Sigue con nosotros mientras exploramos el encanto y la practicidad de las puertas holandesas. ¿Has visto alguna vez una puerta dividida en dos y te has preguntado cuál es su propósito? Las puertas holandesas, con su diseño único de división, ofrecían tanto practicidad como encanto. Originarias de los Países Bajos y traídas a América por los primeros colonos, estas puertas permitían que la mitad superior se abriera para ventilación y luz, mientras que la mitad inferior permanecía cerrada para seguridad. Eran especialmente populares en casas de campo y cabañas, donde era necesario dejar entrar aire fresco, pero mantener a salvo a los niños o al ganado. Imagina la comodidad de vigilar a los niños jugando afuera mientras disfrutas de una brisa dentro del hogar. En algunos hogares, incluso servían como una forma de saludar a los vecinos y charlar por encima de la mitad inferior, fomentando un sentido de comunidad y apertura. Más que funcionales, las puertas holandesas eran un reflejo de un estilo de vida más sencillo y conectado, donde el límite entre el interior y el exterior era más fluido y acogedor. Antes de que el drywall se convirtiera en el estándar, las paredes interiores se construían con láminas y yeso. Este método consistía en aplicar capas de yeso húmedo sobre tablillas de madera, creando una superficie fuerte y duradera que podía resistir el paso del tiempo. Este proceso permitía diseños intrincados, desde paredes curvas hasta molduras decorativas, añadiendo carácter y elegancia que los materiales modernos a menudo no poseen. Imagina el cuidado y la precisión necesarios para aplicar cada capa, asegurando un acabado liso que duraría décadas. Pero también era un proceso laborioso que requería artesanía especializada, convirtiéndolo en un verdadero arte transmitido a través de generaciones de constructores y artesanos. La próxima vez que estés en una casa antigua, pasa la mano por las paredes. Podrías estar tocando historia misma, sintiendo la artesanía que ha soportado el paso del tiempo. ¿Alguna vez has notado una ventana inclinada en un ángulo extraño en una casa antigua y te has preguntado por qué? En Nueva Inglaterra y Nueva York podrías encontrar estas ventanas inclinadas, conocidas como ventanas de brujería. Estas ventanas únicas, a menudo colocadas en las estrechas paredes de las buhardillas, no solo eran para dejar entrar luz, su inclinación distintiva se creía destinada a prevenir que las brujas volaran al interior de la casa con sus escobas, una pieza de folclore que añade un toque de misterio y encanto. Imagina vivir en una época en la que la superstición estaba tan entrelazada con la vida diaria que influía incluso en la arquitectura del hogar. Estas ventanas también permitían formas creativas de traer luz y aire a espacios de difícil acceso, mostrando la ingeniosidad de los primeros constructores. Los rieles para cuadros, molduras estrechas que corrían justo debajo del techo, eran una solución práctica a un problema común:
cómo colgar cuadros sin dañar las paredes. Estos rieles permitían a los propietarios reorganizar fácilmente sus cuadros sin necesidad de perforar nuevos agujeros, haciendo sencillo cambiar la decoración con las estaciones o según evolucionaran los gustos. En las casas elegantes, los rieles para cuadros a menudo formaban parte de un elaborado conjunto de molduras que incluía cornisas y revestimientos, añadiendo una capa adicional de sofisticación al diseño de la habitación. Además de ser funcionales, eran decorativos, armonizando con el estilo del espacio y realzando su belleza. Pero los rieles para cuadros no eran la única solución ingeniosa para los desafíos del hogar. ¿Alguna vez has oído hablar de los California Coolers? Quédate mientras exploramos cómo estos dispositivos únicos ayudaban a mantener frescos y cómodos los hogares antes de la llegada del aire acondicionado. Antes del aire acondicionado, los hogares en climas cálidos y secos dependían de los California Coolers para mantener el aire fresco. ¿Recuerdas el suave zumbido del enfriador en una abrasadora tarde de verano o la sensación de esa primera brisa fresca circulando por la habitación? Estos dispositivos utilizaban el enfriamiento por evaporación para extraer aire caliente, pasarlo por almohadillas saturadas de agua y liberarlo como aire fresco y húmedo. Tal vez recuerdes el ligero aroma húmedo que acompañaba al enfriador o el sonido del agua fluyendo por el sistema mientras combatía el calor. Era una forma eficiente de vencer el calor, especialmente en regiones como el suroeste de los Estados Unidos, donde el aire seco hacía que este método fuera particularmente efectivo. A veces llamados swamp coolers, estos dispositivos eran un testimonio de la creatividad y la ingeniosidad de los hogares en una era antes de la refrigeración generalizada. A menudo se colocaban en ventanas o se integraban en las paredes, convirtiéndose en un elemento familiar en muchos hogares. ¿Recuerdas cómo el aire se sentía refrescante después de pasar un día caluroso afuera o cómo las familias se reunían en la habitación más fresca de la casa para escapar del calor del verano? Estos enfriadores no eran solo dispositivos, eran un salvavidas durante los meses más calurosos. Los conductos de ropa sucia revolucionaron las casas de varios pisos, proporcionando una forma rápida y eficiente de enviar la ropa sucia desde los pisos superiores hasta el cuarto de lavandería en el sótano. Ya no era necesario cargar pesadas cestas por las escaleras. Bastaba con soltar la ropa en el conducto y dejar que la gravedad hiciera el trabajo. Fabricados generalmente con metal resistente para garantizar su durabilidad, estos conductos soportaban el uso diario y a menudo estaban ingeniosamente ocultos detrás de puertas de armarios o en rincones del pasillo, manteniendo la estética del hogar. Incluso servían como conductos de ventilación, ayudando a eliminar polvo y alérgenos, mejorando la calidad del aire. Imagina la conveniencia de simplemente abrir una pequeña puerta y hacer que tu ropa desaparezca, para luego reaparecer limpia y doblada en la lavandería. Era una solución simple pero ingeniosa para una tarea doméstica común, facilitando la vida en una era antes de las comodidades modernas. ¿Alguna vez te has preguntado dónde vivía el personal doméstico en las grandes casas del pasado? En estas mansiones, las habitaciones del servicio eran una parte necesaria de la vida diaria. Estos espacios de vivienda separados, a menudo ubicados en sótanos o áticos, albergaban al personal doméstico, incluidos sirvientes, cocineros y mayordomos. El diseño de estas habitaciones reflejaba la estricta jerarquía social de la época, manteniendo al personal cerca de sus áreas de trabajo, pero separados de los espacios habitables de la familia. A pesar de su simplicidad y a menudo modestas condiciones, estas habitaciones eran esenciales para el funcionamiento eficiente y discreto de un gran hogar. El personal solía levantarse temprano, antes del amanecer, para comenzar sus tareas, extendiendo su jornada laboral hasta altas horas de la noche. La disposición y ubicación de estas habitaciones estaban cuidadosamente planificadas para equilibrar la privacidad y la accesibilidad, permitiendo al personal moverse por la casa sin ser visto, pero siempre al alcance para cumplir con sus deberes. Antes de que la electricidad se extendiera, la iluminación a gas era un método común para iluminar los hogares. Los accesorios de luz de gas, a menudo encontrados en salones, comedores y pasillos, proporcionaban una fuente constante, aunque tenue, de luz. Estos accesorios estaban conectados a una línea central de gas y debían encenderse manualmente con una cerilla o una llama piloto. La luz producida era más suave y atmosférica que las luces eléctricas de hoy, creando un brillo cálido y dorado que daba a las habitaciones una sensación íntima y acogedora. A pesar de sus peligros asociados, como fugas de gas, la iluminación a gas marcó un avance importante antes de la llegada de la electricidad.
Espero que hayas disfrutado este viaje a través del tiempo, explorando características únicas de los hogares antiguos. ¿Reconociste alguna? ¿Te trajeron recuerdos de tu infancia? Déjanos tus comentarios. Si te fascinan las casas antiguas tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte para más historias del pasado por descubrir. Hasta la próxima.